Los programas de promoción sectorial PROSEC son un instrumento dirigido a las personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante las cuales se les permite importar con un arancel ad valorem preferencial y diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. Entre los beneficiarios del sector PROSEC son todas aquellas personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del decreto PROSEC, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del propio decreto. Y entre uno de los beneficios que se refiere en el artículo 4 del decreto PROSEC es que podrán importar con el arancel ad valorem preferencial especificado en el artículo 5 del decreto diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas. Dentro de los sectores que podemos encontrar en este programa son los siguientes: de la industria eléctrica, industria electrónica, industria del mueble, industria del juguete, juegos de recreo y artículos deportivos, industria del calzado, industria minería y metalúrgica, industria de bienes de capital, industria fotográfica, industria de maquinaria agrícola, industrias diversas, industria química, industria manufactureras de caucho y plástico, industria siderúrgica, industria de productos farmacoquímicos, medicamentos y equipo médico, industria del transporte, excepto el sector de la industria automotriz, industria del papel y cartón, industria de la madera, industria de cuero y pieles, industria automotriz y de autopartes, industria textil y de la confección, industria de chocolates, dulces y similares, industria de café y por último, industria alimentaria. Pero para ser acreedor a los beneficios existen los diferentes tipos de programas y es por ello que nuestra compañera hablará de este tipo de trámites de programas que se pueden presentar. Por supuesto, todo varía dependiendo de las necesidades de cada empresa, es por ello que existen diferentes tipos de programas. El primero, productor directo, la persona moral que manufactura las mercancías a que se refiere el artículo 4 del decreto, a partir, entre otros, de los bienes mencionados en el artículo 5 del mismo, según corresponda al sector. 2. Vigencia. La vigencia de los programas será anual y se renovará automáticamente una vez que los productores presenten el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa a que se refiere el artículo 8 del decreto PROSEC. 3. Plazos de permanencia. Cuando la importación de los bienes se realice adicionalmente utilizando un programa IMEX, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera. Cuando la importación se realice bajo el régimen de importación definitiva, podrán permanecer de manera indefinida. Para ambos casos, el titular de un programa PROSEC deberá destinar la mercancía importada a la fabricación de las mercancías comprendidas en los sectores que se le hubiese autorizado. 4. Compromisos. Para gozar de los beneficios de un programa PROSEC, se deberá dar cumplimiento a los términos establecidos en el decreto en la materia y en el oficio de autorización del programa. La autorización del programa se otorgará conforme a las siguientes bases. Previamente a la emisión de la resolución que se emita para la autorización de un programa, solicita opinión a la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le corresponda a la empresa, a efectos de constatar que la misma está al corriente de sus obligaciones fiscales, así como si ésta se encuentra sujeta al procedimiento administrativo de ejecución por algún crédito fiscal. No se autorizará un programa a un productor que sea parte relacionada de otro productor que con anterioridad hubiera obtenido la autorización de un programa del mismo sector y que le hubiera sido cancelado por cualquiera de las causas siguientes. Incumplir con lo dispuesto en el decreto PROSEC o demás disposiciones que de él deriven. Dejar de cumplir con las condiciones conforme a las cuales se otorgó la inscripción a los programas o incumplir con los términos establecidos en el programa que le hubiera sido aprobado. O cuando no presente 3 o más declaraciones de pagos provisionales o la declaración del ejercicio fiscal del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, o bien cambie de domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, o cuando las mercancías importadas al amparo de este decreto hayan sido destinadas a propósitos diferentes a los establecidos en el artículo 4 del mismo, sin haberse sujetado a lo dispuesto en el artículo siguiente. 5. Reportes. El titular de un programa PROSEC deberá informar a la Secretaría de Economía las operaciones de comercio exterior realizadas durante el año anterior al amparo del programa. Cuando la empresa no presente el informe a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo establecido, su programa perderá temporalmente su vigencia y no podrá gozar de sus beneficios en tanto no subsane esta omisión. En caso de que para el último día hábil del mes de junio la empresa no haya presentado dicho informe, el programa perderá definitivamente su vigencia. La presentación de este informe no exime a los productores de la obligación de utilizar el sistema informático de control de sus inversiones registrado en contabilidad que cumpla los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pero todo esto tiene un marco legal. Veamos cuál es. Así es, el programa PROSEC cuenta con un fundamento legal, el cual es la ley aduanera y su reglamento, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios del carácter general en materia de comercio exterior, el acuerdo por el que se da a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites, servicios que aplica la Secretaría de Economía, los órganos descentralizados y órganos desconcentrados del sector, y la tarifa de ley de impuestos generales de importación y de exportación. Y por último hablaremos de los trámites. Así es, como lo mencionaba mi compañera, los interesados podrán realizar los siguientes trámites. El primero será programa nuevo. Esta solicitud de programa nuevo debe de ser llenada en el programa prosec.exe y la solicitud deberá estar firmada por el representante legal de la empresa acompañándola de la documentación complementaria correspondiente. En caso de contar con el registro único de personas acreditadas, no se deberán llenar los siguientes datos: nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, objeto social o actividad preponderante y nombre del representante legal, ni se deberán presentar los siguientes documentos: acta constitutiva y modificaciones, poder notarial del representante legal. El segundo trámite que se puede presentar es la ampliación. En este se debe de presentar un escrito libre y acompañarla de los anexos correspondientes, los cuales deberán ser llenados en el programa prosec.exe y la solicitud deberá estar firmada por el representante legal de la empresa. Y un dato a considerar es que en la captura de la solicitud de programa nuevo y ampliación únicamente deberá de señalarse el sector. En los trámites de modificación existen dos modalidades. El primero será para cambio de denominación o razón social. En este se debe de presentar un escrito libre y acompañarlo de copia del acta de cambio o modificación de razón social debidamente protocolizada e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda, además de la copia del nuevo RFC. Y para el segundo será para el cambio de domicilio fiscal o planta. En este se debe de presentar un escrito donde se señale el nuevo domicilio, incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, municipio, estado y teléfono. Ambas solicitudes deberán estar firmadas por el representante legal de la empresa. Y en caso de cancelación, para solicitar la cancelación de un programa deberá de presentarse un escrito libre firmado por el representante legal de la empresa donde se señalen las causas de su petición. Y ya para finalizar el tema, daremos paso a las conclusiones. Por lo tanto, es posible concluir que este instrumento está dirigido a las personas jurídicas que producen ciertos bienes, lo que les permite importar una variedad de bienes a un arancelado valor en preferencial, independientemente de si los bienes son producidos y se utilizarán para la exportación o el mercado interno. Además, pretende dar beneficios como el pago de un arancel reducido, una base gravable menor para el pago de IVA e IEPS, el poder realizar operaciones al amparo de la regla octava e importar bajo la partida 9802. Por lo tanto, si tu empresa fabrica productos de consumo nacional o de exportación y para sus procesos de manufactura requiere importar del extranjero partes, insumos, componentes o incluso equipos y herramientas, los programas PROSEC son argumentos de asesoría en comercio exterior que debería considerar.